que entre el tercero y el quinto día se puede producir una complicación que se llama filtración o fístula. ¿Qué es eso? La unión esta entre el estómago y el intestino se puede producir un pequeño orificio y a través de ese pequeño orificio caer el líquido a la cavidad abdominal. Ahora, ¿qué porcentaje de nuestros pacientes pueden llegar a tener esto? Nosotros tenemos aproximadamente un 1,2% de nuestros pacientes que tienen fístula. Y de ese 1,2%, el 80% no necesita cirugía para poderlo resolver. Hay un 20% que sí necesita cirugía. ¿Y qué hacemos? A través de estos orificios, entramos a la cavidad abdominal, lavamos, limpiamos y dejamos drenaje. Y después hacemos lo mismo que hacemos en aquel paciente que no necesitó cirugía, que es, en primer lugar, suspendemos los líquidos para que no siga cayendo la cavidad abdominal. Y si no te alimentamos por boca, te tenemos que alimentar por otra vía. Esa otra vía es una sondita que va a ir de la nariz hasta el intestino delgado, que se llama sonda nasoyeyunal. Y me va a decir, pero doctor, ¿por qué no entran y ponen un puntito en ese agujerito y se acabó el problema? No se puede, porque es como poner un punto en una manteca. Hay que dejar que solo el organismo lo cierre. Ajá. ¿Cuánto tiempo tarda el organismo en cerrar ese orificio? 30 días. ¿30 días vas a tener que estar internado acá? No. Aproximadamente estarás 7 días internado y después te vas a tu casa con lo que llamamos internación domiciliaria. Pasado los 30 días se saca la sonda, se saca el drenaje y tu bypass o tu manga se va a comportar igual que aquel que no tuvo complicaciones. ¿Se entendió? Vuelvo a repetir, ¿todos los pacientes salen con una sonda en la nariz? No, solamente el 1,2% que se complica. O sea, ciertas características, puedes llegar a tener fiebre, no tolerar los líquidos, o sea, vos vas a sentir algún cambio. Entonces ahí vos inmediatamente vas a llevarte nuestro número de celular, nos vas a llamar, mira, Pedro, me pasa esto. Venite al hospital, acá tenemos una guardia de las 24 horas, te vamos a ver, te vamos a observar, si no es nada, bárbaro, te vas a tu casa tranquila y si hay que hacer algo, se hace. Yo te voy a explicar en un ratito cómo prevenir o cómo no ser parte de este 1,2%. En la manga gástrica también se puede producir esta filtración, donde no hay uniones, pero se da en una zona de debilidad muscular, que es en esta, sumado a una zona de baja irrigación. Entonces, acá se puede dar también la fístula. ¿En qué porcentaje? 1%. ¿Es menos frecuente? Sí, es menos frecuente, pero es más difícil de tratar. ¿Por qué? Porque tenemos jugos gástricos, biliares y pancreáticos y tenemos una alta presión intragástrica. Entonces se convierte en una fístula de alto débito. ¿Sí? De alta presión. Entonces es más difícil. Pueden pasar 30 días, 60, 90, 100 días y ahí se va a resolver. Que muchos dicen, bueno, la manga es algo simple, sencillo. Sí, es más simple, es más sencilla de realizar, pero cuando se complica es mucho más difícil de resolver que un bypass. ¿Ok? Porque acá está todo excluido, solamente quedan esos 30 centímetros cúbicos de jugo gástrico. ¿Qué otras complicaciones vamos a tener en los primeros 7 días? Hemorragia, sangrado. Es decir, por la boca o por el ano pueden llegar a sangrar. ¿Qué hay que hacer? Nada, se autolimitan en el 98% de los casos. Es decir, en vez de estar 2 días internados, van a estar a lo mejor 4 o 5 días para ir controlando cómo están los glóbulos rojos. Otra complicación puede ser la trombosis venosa profunda, la formación de coágulos en la pantorrilla. Es la famosa enfermedad del viajero, por viajar mucho tiempo en el avión o en colectivo, te pueden llegar a producir estos coágulos. Hoy en día, si te operas de apéndice, vas a tener el mismo riesgo de trombosis que si te operaras de una bariátrica. ¿Qué hay que hacer? Prevenir. ¿Y cómo lo prevenimos? La noche previa te hacemos colocar una inyección anticoagulante. A las 2-3 horas de la cirugía te hacemos caminar. Al segundo día te vas a tu casa y, como te dije anteriormente, tenés que caminar. No es que es una opción, es una indicación médica caminar 30 cuadras a lo largo del día. No es que vas a caminar las 30 cuadras juntas, sino a lo mejor 4 o 5 cuadras descansás, 4 o 5 cuadras descansás.
Todo esto con el objetivo de prevenir la trombosis venosa profunda, que es la principal causa de muerte, porque ese coágulo que se produce en la pantorrilla puede migrar hasta el pulmón y producir un tromboembolismo pulmonar, que es una enfermedad con alta mortalidad. Doctor, ¿Ah? posiblemente por eso, ¿no? Exacto, Para evitar. hay que evitarlo. Todo tipo de cirugía abdominal, y más en un paciente con obesidad, hay que prevenir la trombosis venosa profunda. ¿Qué otras complicaciones podemos tener a mediano plazo? Mediano plazo son 30, 45 días, más o menos 15 días. La principal es la estenosis. ¿Qué es eso? La unión entre el estómago y el intestino, esta unión, nosotros la hacemos de 12 milímetros. Es pequeña, es chiquito 12 milímetros. ¿Por qué lo hacemos tan chiquito? Porque con 12 milímetros va a actuar a manera de válvula o esfínter, dándole restricción a la cirugía. Y por otro lado, si nosotros lo hiciéramos más grande, el intestino sería como una continuidad del estómago, vos podrías comer y comer y literalmente no tendría fondo. Entonces hay que hacerlo pequeño. En ese afán, te diría que es mucho más difícil hacerlo chico a ese orificio que hacerlo más grande. Pero nosotros siempre procuramos hacerlo pequeño. ¿Por qué? Porque si nosotros lo hacemos grande, a largo plazo vas a poder llegar a recuperar peso por esta razón. Y achicarlo es mucho más difícil que agrandarlo. Hay situaciones en estos 30, 45 días que de estos 12 milímetros se pueden llegar a convertir en 4 milímetros. Y si tenés 4 milímetros, lo que comas o tomes lo vas a vomitar. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver eso? Vamos a endoscopía. A través de la boca entra el endoscopio, llega a este sector, con un baloncito se dilata ese sector de la unión y a las 2 o 3 horas estás en tu casa, con el problema resuelto. Ahora, si nosotros lo dejamos grande, después tenemos que ir a una cirugía para poderlo achicar. En cambio así, es solamente agrandarlo por endoscopía. Y esto nos garantiza de alguna manera de que vos bajes de peso a largo plazo y lo mantengas, ¿sí? ¿Qué otra complicación puede ocurrir también después del año o después de los 7 meses? Formación de cálculo en la vesícula. La obesidad por sí sola te puede llegar a aumentar la probabilidad de cálculo en la vesícula. Cuando bajas de peso, ya sea por métodos naturales o por cirugía, aumenta aún más la probabilidad de formar cálculo en la vesícula. ¿Por qué? Porque la grasa está formada por una sustancia que se llama lecitina. La lecitina, cuando está por el torrente sanguíneo, puede llegar a formar lo que es los cálculos. Entonces, es importante hacer controles y ver si tienes cálculo en la vesícula. Si lo tienen, se lo recomendamos sacar después de los 6 meses de la cirugía bariátrica. Y se saca como aquel paciente que no tiene una cirugía bariátrica previa. ¿Ok? Y si ya se la sacaron en la vesícula, un problema menos. ¿No? ¿Está? Bien. ¿Qué otra complicación puede ocurrir a largo plazo? Algo que llamamos hernia interna. ¿Qué es eso? Cuando nosotros subimos el intestino desde acá abajo hasta acá arriba, acá queda como un hueco, ¿sí? Que inicialmente ese hueco está ocupado por grasa. Cuando vos bajaste 30 o 40 kilos, esa grasa desaparece y queda el hueco. Y por allí se puede meter un intestino y doblarse. Eso se llama hernia interna, obstrucción intestinal. Ocurre en el 0,4-0,6% de los casos. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, entramos por la laparoscopía, sacamos el intestino del agujero y lo cerramos, el orificio ese. Y se acabó el problema.